presentando, y en las presentaciones que han hecho ustedes, se nota de que han visto las presentaciones de tipo, por exceso de cicatrización, pero también hay problemas por defecto en cicatrizar. Por ejemplo, aquellas heridas crónicas que no cicatrizan, con en pacientes con diabetes, en pacientes con problemas de enfermedades del colágeno, también hay dificultades para que cicatricen. Eh, en todos estos casos, también es importante que puede haber trastorno de coagulación, trastorno de cicatrización en defecto o en exceso. Usted lo que ha presentado es en exceso, ¿ya? Entonces siempre tienen que tener en cuenta eso. Pero para eso es importante tener en cuenta ¿cómo se llama esto? Los procesos de cicatrización que pueden haber. Vamos a ver en este caso un pequeño video sobre la fase de la cicatrización para que recuerden cuáles pueden ser las razones por las que se van a presentar estas lesiones, estos problemas de cicatrización. Todo se puede más o menos interpretar teniendo en cuenta el concepto básico de en qué consiste la cicatrización. Las ciencias básicas que ustedes llevan son, digamos, los ladrillos en los que se va a cimentar todo lo que ustedes van a aprender y van a aplicar posteriormente, ¿ya? La cicatrización normalmente tiene tres fases, como ustedes ven, la inflamatoria, la proliferativa y la de remodelación, que a su vez tiene subfases, ¿ya? Que, que varían en cuanto a la presentación, o sea, el tiempo en que se van a presentar, y más o menos también está relacionado con la producción de ciertos materiales, por ejemplo, el colágeno 3, la fibrolectina y el colágeno 1. Todo en el tiempo, después de la injuria. La cicatrización, algunos demás dicen que por lo menos puede durar hasta 2 años en cuanto a la recuperación completa o la maduración total. Y que la fuerza textil nunca se llega a recuperar en un 100%, siempre a lo máximo que se puede recuperar dice que es el 99%. Y es importante acá en la subfase, la fase inflamatoria, ya, porque en ese momento es donde se van a producir la migración de las células, especialmente los monocitos y los granulocitos, y la formación de tejido de granulación. ¿Qué es el tejido de granulación? Básicamente es una proliferación de vasos sanguíneos. ¿Y para qué nos sirve esto o para qué nos sirve conocer esto? Cuando hacemos los procesos reconstructivos, tenemos que asegurarnos que las heridas tengan buena irrigación. Cuando no hay buena irrigación, entonces vamos a tener dificultades, fracasos en las cirugías reconstructivas. Por ejemplo, en un paciente con diabetes que tiene isquemia ya de por sí, hacer colgajos grandes en lugares difíciles, por ejemplo, las piernas, el tobillo, va a ser correrse un albur. Y cuando también hay el exceso de cicatrización, como por ejemplo en la etapa de la fibroplasia, en la subfase de la fibroplasia, acá va a haber una proliferación excesiva de fibroblastos. Entonces, hay algunas deducciones de que la cicatriz queloide puede estar enfocado en los fenómenos que se presentan en este momento, donde vamos a encontrar que los fibroblastos van a crecer en forma desordenada y nunca van a terminar de madurar. La diferencia, como ustedes bien lo han dicho también, entre una cicatriz hipertrófica y una queloide es en cuanto a su comportamiento. La cicatriz hipertrófica nunca invade tejido sano. En cambio,
la queloide va a invadir tejido sano, ya tiene un comportamiento tumoral, no siendo un tumor. ¿Entendido? Bueno, entonces vamos a escuchar para que tengan vamos a hacer unos recordieris de esto que supuestamente debían haberlo revisado en ciencias básicas. ¿Se Cicatrización de escucha el heridas. video? Un tema muy importante que tienes que tener en cuenta en la carrera es que siempre vas a estar ¿Escuchan? involucrado en heridas. Sí, doctor. Algo que Ya. hemos dado Sí se cuenta escucha, es de doctor. que muchas veces se nos complica poder estudiar las clasificaciones y subclasificaciones y muchos datos. Entonces acá te estoy poniendo en la primera columna, por ejemplo, se estudian como fases. Tienes que aprender a identificar cuáles son las fases. Tienes que aprender a identificar las subfases. Las células más importantes involucradas, qué ocurre con la parte vascular durante el proceso, qué ocurre con la matriz que vamos a ver, porque hay un montón de nombres y tienes que ser los importantes, y las fuerzas tensiles. Acá abajo te pongo desde que comienza la injuria y el tiempo de la cicatrización. Entonces, de tal manera que se estudia de manera ordenada así. En cada fase va a ser involucrada diferentes tratamientos cuando uno ya se involucra en el mundo de las heridas y también cuando comienzas a trabajar con diferentes nuevas tecnologías para mejorar la cicatrización o complicaciones de la cicatrización que le llamamos cicatrización patológica. A ver, acá en la esquina derecha, en la parte superior, como sabes siempre, estamos colocando el logo de Villamedic, el Fénix, de tal manera de que esté encuadrado con un marco verde en el cual nos va a poder precisar qué fue preguntado en los exámenes de medicina para que lo tengas presente. Entonces, las fases de la cicatrización nos van a preguntar, son tres fases: la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la de remodelación. ¿Ok? Entonces es muy importante. Esta es una pregunta clave y esto se va a ver en 1000 esquemas que tú vayas a estudiar en cualquier libro. Lo vas a encontrar como inflamatorio, proliferativo, remodelativo. Esto no se ha cambiado, pero eso es una fase. Muchas veces los estudiantes se confunden la fase con la subfase. De las tres fases, la que más han preguntado es esta, la proliferativa, como lo pueden observar ustedes. Y bueno, dentro de la proliferativa van a haber muchos eventos concatenados que vamos a pasar a interpretar. Toda esta fase, si ustedes se dan cuenta, tiene una correlación con los días que les he puesto en la parte de abajo. Desde que comienza la injuria hasta los 3 primeros días aproximadamente, en algunos casos incluso puede durar hasta 7 días, es la fase inflamatoria, ¿ok? De acuerdo al tipo de trauma, ¿ok? Pero de manera general, más de la mayoría en general, dura desde la injuria hasta los 3 a 4 días, ¿ok? Estoy poniendo esto con fines de preguntas de examen para que también lo puedas tener datos de manera muy concreta y no tengas muchas dudas. En la fase de proliferación generalmente ocurre desde los 3 días hasta aproximadamente todas las semanas que vayan a venir de acuerdo a la matriz de fibroblastos y colágeno que se vaya a sintetizar, que generalmente ocurre, vas a encontrar literatura, hasta los 15 días y cuando las heridas son más profundas hasta las 3 semanas. Por eso es que el corte mejor lo hacemos hasta las 3 semanas, de tal manera que vas a encontrar esos procesos proliferativos hasta 3 semanas. ¿Ok? Y luego la remodelación, lógicamente, va a comenzar con cortes de 2 semanas a 3 semanas. Como estamos usando la de 3 semanas, vamos a hacer el corte de 3 semanas. Para adelante, la remodelación. La remodelación en toda la literatura generalmente hacen controles actualmente hasta el año, pero cuando comenzó a estudiarse esto, se habían publicaciones donde la cicatrización se mantenía incluso buscando una fuerza tensil del 99% hasta los 2 años. Recuérdate que una variable importante de todo esto es que nada vuelve a ser igual. O sea, puedes llegar al 99%, pero no al 100% de la cicatrización. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos identificado la parte 1 que es found fases. ¿Ok? Y luego ahora tenemos las subfases. En las subfases, ¿qué ocurre? Que es donde viene la mayor cantidad de confusión en los estudiantes. En la parte inflamatoria tenemos dos momentos importantes. Tenemos la hemostasia, ¿ok? Propia dentro de la injuria. Hay una injuria y una hemostasia. Los vasos pequeños tienden a colapsarse y por eso que ustedes van a ver acá la vasoconstricción en los 5 a 10 minutos iniciales del trauma, ¿no? Después de ese tiempo, normalmente inicia toda la cascada, ustedes ya lo saben, que es la parte de la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, todo eso está involucrado en este tiempo, ¿ok? Entonces, en estos 5 a 10 minutos se ven todos los procesos de hemostasia. Comienza todo con una vasoconstricción. Hay una vasoconstricción, luego vemos el acaparamiento de las plaquetas con el trombo primario, trombo blanco, plaquetas, luego el trombo rojo con factores de coagulación. Todo ese proceso ayuda gracias a que el vaso sanguíneo hace vasoconstricción, ¿sí? Ahora, observen, el vaso
Al inicio hace vasoconstricción solo en esta etapa. Después, todas las demás etapas, predomina la vasodilatación. La vasodilatación, entonces la tendencia a los vasos para que mejoren la cicatrización es que sean vasodilatados. Entonces quiere decir que la cicatrización necesita vasodilatación, o sea, oxígeno y nutrientes que tienen que llegar. Por eso es que se vasodilata durante todo ese proceso, ¿ok? Entonces con esto tú ya como que entiendes de por qué es importante la parte de la irrigación, en general la irrigación vascular. Muy bien, entonces pasamos la primera parte de la subfase, que dentro de la inflamatoria, que es la hemostasia, y pasamos a la fase propiamente inflamatoria. Dentro de la fase propiamente inflamatoria, porque esto es una fase sincrónica, vamos a ver que la primera célula que se activa son los polimorfonucleares fundamentales. Se dice que a las primeras 6 horas ya se están activando y comienzan a comer todo lo que puedan. Igualmente, ellos no están preparados, facultados a hacer grandes cosas y tratan de llamar a las células más importantes, que te lo he encuadrado acá, que son los monocitos. Los monocitos son las células más importantes de todo el proceso inflamatorio inicial. Los monocitos cuando llegan se van a transformar en macrófagos y los macrófagos van a ser fundamentales para la siguiente etapa, ¿ok? De tal manera que con este proceso inflamatorio, si se dan cuenta ustedes, va a llegar hasta más o menos los 3 días iniciales. A partir de los 3 días comienza el proceso proliferativo. En la proliferación van a haber concatenaciones. Y acá hay una parte muy importante que ha sido preguntada en el ENAN también, por ejemplo. Vemos que el inicio es con la granulación. Y en la granulación son dos cosas, como ven acá dos dibujos. La granulación es la presencia de fibroblastos y la presencia de nueva angiogénesis, nuevos vasos sanguíneos. Entonces, esto ocurre generalmente a las 72 horas, a los 3 días. Y nos han preguntado así en el examen, ¿no? La presencia de fibroblastos ya la encontramos a las 72 horas, pregunta del ENAM. Entonces, esto es muy importante. Ahora, vamos a ver que los neovasos también están aquí y las fibroblastos también. ¿Quiénes permiten que se venga la granulación? Los macrófagos. Los macrófagos de la inflamación ayudaron a que se estimule este proceso. Lógicamente, los fibroblastos también estimulan la neoangiogénesis, que es lo que nos importa al inicio. ¿Por qué nos importa tanto que haya neoangiogénesis al inicio? Porque si llega oxígeno y si llegan nutrientes, van a venir células que van a continuar el proceso y estas son las células de la epitelización. Los queratinocitos, esto ha sido pregunta también de examen, ¿cuáles son las células de la piel que influyen mucho en los procesos de cicatrización? Los queratinocitos, son la base. Pero los queratinocitos no aparecen sino tienen dos procesos y acá vienen las grandes confusiones de la gente, porque van a ver literatura que aparece en las primeras 24 horas y literatura que aparece el quinto día. ¿Y saben por qué se da esto? Porque los queratinocitos hacen dos cosas. Primero hacen lo que es la migración y hacen luego la proliferación. La migración la pueden hacer desde las 6 primeras horas. De hecho, el trauma, o sea, por acá puedes encontrar queratinocitos, pero solamente migran. Y migran desde los bordes de la herida, pregunta de examen. Y al migrar desde los bordes de la herida, si la herida es corta, pues migrarán más rápido. Y lógicamente cuando tú tienes una herida y vas a ver que los queratinocitos van a migrar, entonces, lógicamente, ¿cuál es la etapa de que migren? Que se ponen como una base. Los queratinocitos hacen una fila, como una filmina, se ponen de una base y evitan ya migrar cuando ya están copados totalmente. Es una primera barrera de protección para evitar la pérdida electrolítica, ¿ok? Que eso ocurre en los quemados, que ya no hay queratinocitos, por lo tanto hay pérdida electrolítica, y también para lo que es la protección de las infecciones. Básicamente eso. Por ese proceso trabajan ellos al inicio en la migración. Una vez que ya han migrado, a partir del quinto día, cuando ya tú has asegurado que hay un buen oxígeno, con el proceso de la vascularización, comienza la proliferación. Recién ahí. Por eso es que van a encontrar muchísima literatura en muchos tratados, incluso de cirugía plástica, en dermato, donde ya desgranan este proceso que te confunde al inicio, ¿no? Entonces, proliferación ya comienza en el quinto día. Entonces, los queratinocitos son fundamentales en este proceso de epitelización sobre una base de granulación. Entonces, la epitelización se da sobre una base de granulación. Espectacularmente claro. Luego, vamos a ver que los fibroblastos iniciales que habían estado ahí, comienza a haber una producción maldita de fibroblastos. Esta producción maldita de fibroblastos, como pueden ver acá las imágenes de fondo, ustedes van a ver esta célula, estos son los fibroblastos, comienzan a producirse muchísimo y comienzan a producir, aumentan su cantidad de producción de volumen de masa de fibroblastos desde los 7 días hasta las 3 semanas. Desde los 7 días hasta las 3 semanas van a aumentar los fibroblastos. Y esto es importante. ¿Por qué es importante que aumenten los fibroblastos? Porque los fibroblastos van a producir una sustancia que es fundamental en la fuerza tensil de la cicatrización, que son el colágeno.
Entonces, para entender el mundo de fibroblastos nos vamos acá, para entender lo que es matriz. En matriz vamos a ver que al inicio, pregunta de examen, acá está, ¿cuál es la sustancia que más se eleva durante el inicio de la cicatrización? La fibronectina. Acá está, pregunta de examen. ¿Ok? Y luego van a ver que cae y el colágeno inicial, que es colágeno 3, que se produce al inicio, luego cambia a colágeno tipo 1, que es el que tiene mayor fuerza tensil, pregunta de examen. Por eso es que necesitamos más fibroblastos en esta zona para luego producir colágeno tipo 1. Pero no solo eso, la fibroplasia, que es el aumento de volumen de fibroblastos dentro de la proliferación, al final de la proliferación aparece lo que es la contracción, que es la reducción del tamaño de la herida. Normalmente la herida se reduce 0,7 milímetros por día. ¿Ok? Eso es muy importante. Y esto medida sea por la contracción. ¿Quién permite la contracción, chicos? Las miofibrillas. Las miofibrillas. Las miofibrillas, ¿qué son? Los miofibroblastos. Los miofibroblastos. Los miofibroblastos permiten la contracción, que están al final de la proliferación y que lógicamente junto al aumento ya de producción de colágeno tipo 1 comienza un proceso. Acaba la proliferación, chicos, y nos vamos a la maduración, que como pueden ustedes observar, acabado la proliferación, que ocurre al final de la segunda, tercera semana, tenemos una fuerza tensil del 30%. Así que si tu paciente lo has operado y luego de 3 semanas te dice que quiere levantar peso, acuérdate que la fuerza tensil es baja. Esta fuerza tensil va a ir aumentando hasta final del primer año, hasta el segundo año, que donde puede llegar a un 99%, pero no llega a un 100%. Pregunta de examen, no llega a un 100%. Entonces, la maduración lo que va a hacer es esto. Tienes fibras de este tipo y lo único que hace la maduración es que entrecruza las fibras, dándole un mayor soporte a la herida. Entonces, chicos, como pueden darse cuenta, el proceso de la cicatrización es un proceso escalonado que tiene diferentes momentos muy importantes y que este tema es un tema que hemos visto, que tienen que reforzar para que puedan tener mucha base a la hora de poder trabajar con sus pacientes. No sé. Bueno, entonces, como ustedes ven, el proceso de cicatrización es un poco complejo y tienen que intervenir varios factores, ¿no? Ahora, en cuanto a la cicatriz queloide en nuestro medio es impredecible. ¿Por qué? Porque uno no puede saber si tiene o no tiene posibilidades de hacer cicatriz queloide. Es un riesgo. Cualquier paciente puede tener la posibilidad de hacer cicatriz queloide. El hecho que no haya hecho cicatriz en una cirugía anterior, en un lugar distinto también de su cuerpo, no necesariamente implica que no pueda hacer cicatriz queloide en otro lugar. Este efecto de las cicatrices patológicas como la cicatriz queloide a veces se puede presentar en cualquier etapa de la vida, pero generalmente tiene relación con cambios hormonales, con cambios de crecimiento, con gestación, pero es un poco más frecuente, pero no es determinante tampoco. ¿Entendido? Y esto de la cicatriz queloide es tan complejo que, como algunos grupos le digo, en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, los cirujanos plásticos hacen maestrías en cicatriz queloide y doctorados en cicatriz queloide porque es algo complejo. ¿Entiende? No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O está todo Doctor, claro? Sí. doctor, disculpe, ¿y por qué se originan los queloides? O sea, sé que es una mala cicatrización, pero el proceso del queloide. Tiene un alto componente genético, ¿no? Por eso, como también en la revista lo presentaron, es más frecuente en la etnia negra o africana. Le sigue en frecuencia la asiática y la indoamericana, y los que menos posibilidades de cicatriz queloide tienen son los de la etnia aria, aquellas personas que casi no tienen melanina, por ejemplo, que tienen el cabello casi rojizo y el color del iris es casi que un celeste claro. En esas personas es muy poco probable que haya cicatriz queloide. No es que no puedan tener cicatriz queloide, pero es muy raro. También en el lado opuesto es más raro que no hayan, mejor dicho, es más frecuente que haya cicatriz queloide. ¿Entendido?
O sea, hay un alto componente genético, ¿no? O étnico también. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasaremos al segundo tema, que es la, la clase sobre injertos, ¿ya? Bueno, en cirugía plástica, también vamos a hacer una introducción previa, ¿no? La cirugía plástica es una parte de la cirugía en sí, una especialidad quirúrgica, parte de toda la cirugía, que tiene fundamentos que lo diferencian un poco de las demás especialidades quirúrgicas. En primer lugar, uno de los pilares sería el conocimiento adecuado de la anatomía. El segundo pilar, uso de materiales e instrumental adecuado, que no produzca mayor reacción inflamatoria, que no produzca mucho traumatismo en los tejidos. Y tercero, pues tener conciencia de hacer una técnica quirúrgica pulcra en el entendido que estamos manejando, estamos manipulando células vivas, tejido vivo. Y mientras más agresión se haga en el momento quirúrgico, los resultados van a ser, digamos, de poca calidad estética. Pueden producir cicatrices hipertróficas o puede haber necrosis. Mientras menos inflamación se produzca en el trauma quirúrgico, las cicatrices van a tener mejor calidad. ¿Me entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Mm? Ninguna, doctor. Bueno, entonces vamos a hacer preguntas. Yo voy a preguntar, ya que no quieren preguntar, voy a preguntarles yo. A ver, ¿quién quiere contestar? Me dice su nombre porque no los puedo ver porque tengo la pantalla completa presentando. Entonces, no sé quién me puede dar el nombre de... mejor dicho, el que quiera responder me dice su nombre. A ver, la pregunta es esta. ¿Cuántos tipos de anatomía conocen? Se supone que han estudiado anatomía. ¿Y, y en qué consiste? A ver, ¿quién quiere contestar? Doctor Arias. ¿Nombre? Arias, Nelly Arias. Arias, ¿no? Ya. Sí, bueno, yo recuerdo que se mencionaba en clases de anatomía que se hablaba de la topográfica y la descriptiva, que justo había un libro también pequeño que se llamaba, era de Ya, ¿y cuál es la diferencia? el coger la información, bueno, explicar la información desde el punto de vista de sistemas y el otro con regiones, claro, regiones, el topográfica en regiones. Ajá, sí, descriptiva me parece que eran sistemas. Así es. Ya. Claro, la anatomía descriptiva estudia la anatomía agrupándolo en sistemas. Por ejemplo, sistema digestivo, sistema cardio, cardiovascular, sistema circulatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Sistema neurológico también. Y la anatomía topográfica es aquella anatomía que estudia el cuerpo humano en regiones, en planos anatómicos. Entonces, ambos tienen que ser dominados muy estrictamente por el cirujano plástico para que pueda saber dónde está, qué está haciendo, qué puede encontrar, qué puede causar, qué daños puede producir, qué secuelas puede dejar. ¿Entendido? El otro pilar de la cirugía plástica es, pues, eh, el uso de material adecuado, material quirúrgico que no cause mayor inflamación, que no produzca mucha inflamación, como por ejemplo el nylon u otros materiales
Y el tercero es un manejo adecuado de los tejidos. Tener en cuenta que uno está manejando tejidos vivos. Si uno hace una doble incisión, está matando células. Y cuando se matan células, estas se necrosan. Y la necrosis finalmente produce inflamación. Mientras más inflamación hay, más cicatriz se va a producir. ¿Entendido? Ahora, en cuanto a la cirugía plástica en sí, aparentemente se le conoce como que tiene dos clases o dos partes de la cirugía plástica, la estética y la reconstructiva. En sí no hay ninguna diferencia entre estas dos. La única diferencia es la finalidad de la cirugía. ¿Para qué se está haciendo la cirugía? Después no hay otra finalidad. ¿Ya? Ahora, otro punto importante también es que el médico tiene que estar bien formado, tanto ética como científicamente. Éticamente, ¿por qué? Y en cirugía plástica a veces este conflicto es un poco mayor. Yo siempre le digo a los alumnos de que el médico, cualquier médico de cualquier especialidad, tiene que tener una alta formación ética, incluso más que un cura. ¿Por qué? Porque un sacerdote o un cura va a escuchar los problemas del paciente, se va a enterar de sus asuntos y puede dar consejos. En cambio, el médico va más allá. Tiene que hacer un diagnóstico. Y para hacer un diagnóstico necesita hacer el examen clínico, hacer la semiología. Los métodos semiológicos, como ustedes saben, son 4: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Entonces, ese procedimiento tiene que hacerse con el mayor respeto posible con el paciente. Informarle en qué consiste ese examen. Y de acuerdo a ello proceder a hacer el examen. Si el paciente no acepta o el paciente no quiere, no hay forma de poder obligarle a que se haga. Tal vez se le pueda persuadir diciéndole que le conviene, pero si el paciente no lo autoriza, simplemente no puede hacerse ese procedimiento, este examen. Pero eso sí, también debe dejarse constancia en la historia clínica de que el paciente no acepta ser examinado o no acepta determinado examen. ¿Por qué? Porque eso puede limitar un poco llegar a un buen diagnóstico. Entonces todo tiene que estar anotado en la historia clínica. Y en lo posible, el paciente no debe estar solo, siempre debe estar en presencia de un familiar o alguien que lo acompañe, o si no, el examen debe ser hecho delante de una enfermera, de una técnica de enfermería, etc. ¿Para qué? Para evitar malas interpretaciones, tanto por el parte del paciente como por parte del profesional, del médico. Entonces, por lo tanto, lo más importante para el médico en general y para el cirujano plástico en especial es, primero, no debe hacer daño. Esto implica tener un alto conocimiento científico y un alto conocimiento moral y mucha empatía con el paciente. ¿Qué es empatía? Ponerse en el lugar del paciente. Dar lo que uno espera recibir. Considerar al paciente como si fuera una familia, un hermano, un hijo, una mamá, un papá o uno mismo. ¿Entendido? Eso el médico nunca debe perderlo. Porque el momento que pierda la confianza del paciente, la confianza de la sociedad, van a empezar los problemas judiciales. Y eso no debe ser promovido, no debería ser aceptado, no debe ser buscado. ¿Entendido? Bueno, también debemos ver que lo bello se encuentra en lo más simple de la naturaleza y los enfoques en cirugía plástica pueden ir de 3 maneras. Uno, siempre ir de tratar de solucionar un problema de la forma más simple a una forma más compleja, siempre buscando dejar la menor secuela posible. Ese es un enfoque en escalera. Y otro enfoque es en ascensor. Por ejemplo,
Es decir, ya, yo domino una técnica y yo le hago un tratamiento complejo porque yo domino esa técnica. Esa es una posibilidad, pero siempre con consentimiento informado y una información adecuada al paciente. Y el otro es el enfoque en brújula, en el cual se compatibiliza lo mejor que le puede ofrecer el médico y lo mejor que el paciente puede tolerar de acuerdo a las secuelas que puedan quedar. Todo eso se hace conversando en la consulta médica para que se pongan de acuerdo y se pueda decidir un adecuado plan quirúrgico. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, no habiendo más preguntas, vamos a... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, entonces, yendo ya a la clase de injertos, todos estos tejidos que ustedes ven en la lámina se pueden trasplantar de un lugar a otro del cuerpo. Lo más usado es la piel. También se pueden usar tendones, la fascia, hueso, especialmente hueso esponjoso, cartílago, pelo, grasa, nervios, las venas y las arterias, pero básicamente las venas. ¿Ya? Pregunta, para que no se duerman. A ver, ¿cuántos tipos de cartílago existen? ¿Quién quiere contestar? Doctor, hay tres tipos. Nombre, nombre. Joaquín Angulo. A ver, ángulo. ¿Cuál es? Hay cartílago hialino, ¿no? Ya, Cartílago fibroso y ya. elástico. ¿Cuál? Eh, hialino, fibroso y creo que también hay elástico. Ya, elástico. Ya. ¿Dónde encontramos estos cartílagos? A ver, ¿quién quiere contestar? Doctor, ¿Nombre? buenas tardes. Bernoy, doctor. Mariela Bernoy. Ya, María, a ver. El hialino podríamos encontrarlo, por ejemplo, en la laringe, tal vez en la tráquea, bronquios, en la parte respiratoria, relacionarlo a ello. El elástico podría ser, por ejemplo, en el pabellón auricular. Por ejemplo, también podría ser en la epiglotis. Y, por ejemplo, el fibrocartílago podríamos encontrarlo también, doctor, en los discos intervertebrales. Ya. Muy bien. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque de acuerdo a ese tipo de conocimiento que tenemos en relación al tipo de cartílago, podemos utilizar en algunos procesos reconstructivos. ¿Ya? Como vamos a ir viendo. ¿Ya? A ver, continuemos. Entonces, también es importante conocer o recordar un poco la histología de la piel, ¿no? ¿Cómo está constituida la piel? La piel tiene dos partes. La epidermis, que representa casi el 15% de todo el grosor de la piel, y el resto, 85%, corresponde a la dermis. Hay que ver también los anexos que tenemos en la piel, ¿no? Los anexos, pues, como ustedes ven, son las glándulas sebáceas, los folículos pilosos, eh, las glándulas sudoríparas. Entonces, estos anexos generalmente se encuentran en la dermis y algunos en la hipodermis, pero lo más importante es que ustedes sepan que los folículos pilosos tienen su conducto excretor que está formado por tejido epitelial, igual que las glándulas sudoríparas y el folículo piloso y las glándulas sebáceas también. Entonces, a partir de estos anexos es que cuando se pierde la epidermis, vamos a ver en las quemaduras de segundo grado, van a regenerarse o van a reepitelizar. Es casi lo mismo regenerar que reepitelizar la zona afectada. Bueno, llegando a los de los injertos, vamos a ver que cuando uno toma
cuando uno toma cuando uno toma toda la piel en todo su espesor, o sea, incluyendo dermis y epidermis, vamos a tener un injerto de piel total o de espesor total. Y un injerto de espesor parcial es aquella que vamos a tomar solamente una parte. ¿Ya? Teóricamente puede ser fino, medio y grueso. Habitualmente lo que más se usa es el injerto de espesor parcial. Muy rara vez de espesor grueso. Casi nunca el de fino porque no cumple las funciones que debe tener un buen injerto. Igual también cuando haya quemadura vamos a ver cómo es importante también conocer esta disposición. Entonces también podemos ver que la piel puede variar de grosor, puede ir desde 43 hasta 380 milésimas de milímetro. Es importante conocer la irrigación, que es generalmente mediante el plexo dermo-subdérmico, y la inervación también con el plexo nervioso dermo-subdérmico. La piel puede variar de grosor con la edad, con el sexo, con el estado nutricional y con la raza. Con la edad, ustedes saben que en las edades extremas la piel es más delgada, en un niño pequeño y en una persona mayor. La diferencia entre ambos es la elasticidad. En la persona mayor ya se ha perdido la elasticidad o está muy disminuida, a diferencia de un niño pequeño. En cuanto al sexo, también es distinto. Es más grueso en los varones y más delgado en las damas. Influye también el estado nutricional. Cuando hay una nutrición eutrófica, la piel tendrá mejores características. Por lo tanto, se va a poder repitarizar más rápidamente también. Y con la etnia, es más gruesa en la etnia africana o negra, igual va siendo menos gruesa en la asiática, en la indoamericana, y finalmente es muy delgada en la etnia aria. En la etnia aria, donde ustedes a veces ven esas personas rubicundas, coloradas, simplemente lo que uno ve a través de la piel es su irrigación sanguínea, porque al no tener mucho pigmento su piel y al tener muy delgada la piel, se nota con facilidad la hemoglobina que tiene, o sea, la sangre que tiene en todo su cuerpo, y se da el color rubicundo. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuando con los injertos, podemos ver que podemos clasificar en dos tipos de injertos, simples y compuestos. Los simples son aquellos que están constituidos por piel, grasa, solamente por piel, solamente por grasa, solamente por cartílago, hueso, etc. Y hay solamente un tipo de injerto de piel compuesto, mejor dicho, no es un injerto de piel compuesto, sino es un injerto compuesto. Está formado por piel, celular subcutáneo, cartílago, celular subcutáneo y piel. Pregunta, porque se despiertan. Porque se despierten. A ver, Gino Alcalde, ¿está? ¿Está Gino Alcalde? No está. Brian Blanco, Doctor, ¿sí? doctor, buenas tardes, mi audio no funcionaba. ¿Cómo es su nombre? Alcalde, Alcalde, ya. ¿Dónde podemos encontrar esta secuencia de presentación? Piel, celular subcutáneo, cartílago, celular subcutáneo y piel. ¿En qué lugar del cuerpo? ¿Dónde se oreja, puede doctor, buscar? oreja. Oreja, ¿Qué parte de la oreja? pabellón. En el pabellón de la oreja. ¿Y en qué otro lugar más? A ver, Luis Chipana. ¿Está Luis? Acá hay dos hermanos, ¿no?
Cajo, José y Nicole. A ver, Nicole. ¿Está Nicole? Hola. ¿En qué otro lugar, aparte del pabellón auricular, podemos encontrar esa secuencia? ¿Mm? ¿Recuerdas? A ver, José. No recuerdo. ¿Qué dice José? José Cajo, a ver. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Dónde podemos encontrar, aparte del pabellón de la oreja, esa secuencia? ¿Mm? A ver, Sharon Delgado. ¿Vive o no vive? ¿Está Sharon? No está Sharon. Sí está, doctor. Su audio A debe estar ver, apagado. digan que están ahí, pues si no, no sé. ¿Sabes? Sharon, no Doctor, sabes. ¿puedo participar? Sí, claro, ¿quién habla? Arias, en la nariz, doctor, en las Ya, alas nasales. en la ala nasal, bien. Por eso es que este cartílago compuesto es el único que existe también. Se puede utilizar para reconstruir el ala nasal, con ciertas condiciones, ¿no? Primero que sea una herida limpia, que esté con muy buena irrigación y que el segmento que se va a trasladar del pabellón de la oreja para el ala nasal no sea más de 1 centímetro en su base, porque generalmente se toma de una forma triangular, ¿no? Máximo tiene que tener 10 milímetros en la base y fijarlo adecuadamente para poder garantizar su sobrevivencia. Y cuando lo usamos, pues generalmente cuando hay lesiones del ala nasal, se toma de la oreja un segmento y se traslada y se pone en esa área cruenta del ala nasal. Bien hecho puede solucionar el problema. ¿En qué casos? Por ejemplo, a veces hay riñas, traumatismos, a veces le muerde un can, pierde la nasal, o a veces está debido a mordeduras humanas también. Y, o también incluso cuando hay unas neoplasias que comprometen todo el espesor del ala nasal, se puede reemplazar eso con un injerto compuesto. Sería una forma un poco simple, con menor secuela para construir. Porque la otra opción para construir sería movilizando colgajos grandes, incluso desde la frente, ¿no? Bueno, continuamos entonces. ¿Qué es un injerto de piel? Es un segmento de tejido de piel que puede ser parcial o total, que va a ser trasplantado de un lugar del cuerpo a otra parte del mismo cuerpo. Generalmente se usan como autotrasplantes, son del mismo paciente, ¿ya? Y todo esto está libre, no está unido por nada. Algunos le llaman también un injerto libre. Entonces, habíamos dicho que los injertos pueden ser según su composición de piel total o piel total cuando involucra a la piel en todo su espesor y piel parcial cuando solamente una parte del espesor de la piel se puede trasladar. Según su procedencia podemos clasificar los injertos también en autoinjertos cuando ustedes están en el mismo paciente, que dicho sea de paso es lo único que es permanente porque es tejido del mismo paciente, y también podemos utilizar los homoinjertos o aloinjertos también, que son, como su nombre lo dice, proceden de la misma especie, que puede ser un donante cadavérico o un donante vivo, y los heteroinjertos, o llamados también senoinjertos, cuando proceden de un ser de otra especie, por ejemplo, piel de cerdo, piel de tilapia, otros dicen piel de rana. Pues se pueden usar, pero estos dos, tanto el homoinjerto como el heteroinjerto, son básicamente apósitos biológicos
que son temporales, no son definitivos. Ahora, para tomar piel parcial, uno tiene que escoger de dónde va a tomar, ¿no? Generalmente las zonas donantes de preferencia son los muslos, las zonas laterales de los muslos, especialmente la espalda, la piel cabelluda, las zonas internas de los brazos, etc. En ese orden, básicamente. Ahora, la piel cabelluda se usa más en niños pequeños, porque ustedes saben que cuando veamos también quemaduras, vamos a ver que la cabeza del niño, especialmente cuando son menores de 2 años, representan la quinta parte de la superficie corporal del niño. Aparte, la ventaja es que tiene muchos anexos, mucho folículo piloso y puede repitalizar más rápidamente. Y por lo tanto, también si dejara alguna secuela, no va a ser visible porque lo va a cubrir el cabello. La piel total, ya en este caso ya tenemos cierta restricción en cuanto al área. Son generalmente áreas pequeñas, ¿no? Cuando la zona donde puede tomarse con más facilidad y que casi no va a dejar ninguna huella, digamos, visible, son los párpados, siempre y cuando tenga exceso de piel en esa zona, especialmente los párpados superiores. Pero si no hay exceso, mejor ni mirarlo. Después se puede usar las zonas retroauriculares, o sea, detrás de la oreja, la zona inguinocrural, la cara interna del brazo también puede tomarse. Y cuando a veces uno quiere tomar más grandes áreas, puede tomar el abdomen inferior, o sea, el hipogástrico. Para hacer un injerto, debe haber ciertas condiciones de la zona donde se va a colocar el injerto. Habíamos dicho en la clase de cicatrización, es muy importante para nosotros tener seguridad de que hay una buena irrigación. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay buen tejido de granulación. Va a haber ausencia de tejido necrótico también para que esté bien eh, preparado esa zona. No debe haber infección, no debe haber exudado, ni drenaje purulento. No se puede hacer injertos sobre áreas tendinosas, ni sobre cartílago, y menos sobre hueso, porque no tienen mucha vascularidad y lo más probable es que estos injertos se pierdan. También es preferible colocar un injerto no sobre un tejido cicatrizal que tenga mucha fibrosis, y no tiene que ser en una zona que no tenga tejido fibroso. O sea, hay que hacer una buena limpieza. En cuanto al procedimiento, la piel total se va a tomar siempre con una hoja de bisturí. En cambio, la piel parcial puede tomarse con una hoja de afeitar cuando son áreas pequeñas, con un dermátomo manual, con dermátomo neumático o dermátomos eléctricos, dependiendo de la tecnología con que se cuente. Acá tenemos, por ejemplo, unas imágenes de cómo era una cuchilla de Hamby en ese tiempo, pues de años remotos. Era manualmente manejada, una cuchilla larga, como ustedes ven, y una lámina para aplanar la zona. Paggi también inventó su dermátomo manual, siempre movido por la mano del operador. Y Brown diseñó e inventó el dermátomo eléctrico, ya movido por corriente eléctrica. Y actualmente ya hay dermátomos un poco más sofisticados que tienen, pues, eh, que se mueven por baterías, ¿no? Con pilas recargables. Ahora, ¿cómo es el procedimiento para hacer un injerto de piel parcial? Bueno, hay que elegir la zona donante, se va a tomar el injerto que hemos visto, puede ser con hoja de afeitar cuando son pequeñas áreas o dermátomo. Hay que aislar la zona donante, de preferencia. Es lo primero que hay que cuidar porque es una lesión que nosotros estamos causando. Posteriormente se prepara el injerto sobre una gasa, etc. Y después de eso recién se procede a limpiar o hacer la limpieza quirúrgica de donde se va a colocar ese injerto. Y posteriormente hay que fijarlo o movilizarlo, generalmente con gasas, con gasas húmedas y vendaje elástico. En algunos casos podemos utilizar un apósito tipo Brown,
¿Cuál es el apósito tipo Brown? Vamos a ver acá. Mire, este es un apósito tipo Brown. Por ejemplo, en una zona donde no puede ponerse una vendaje elástico, por ejemplo, en la nariz, y necesitamos buscar o hacer que el injerto esté bien adherido, porque para que el injerto prenda, tiene que estar bien adherido al área cruenta. No debe haber espacio vacío. Hay que asegurarse de eso, porque si no, no va a prender. Entonces, cuando hay zonas difíciles, por ejemplo, como en la nariz, se puede hacer este tipo de apósito. Se coloca el injerto, se fija el injerto, se sutura, y encima de esto se hace una mota y se coloca de esta manera con hilos y se amarra contra la cicatriz, mejor dicho, contra la herida. De esta manera se hace como una mota. Y el apósito tipo Brown él lo diseñó con una lámina de plomo en la parte central y algodón. Nosotros nunca hemos usado el plomo porque ustedes saben también que es eh, dañino para la salud. Y entonces solamente usa siempre o algodón húmedo o gasa. Suficiente. Y se hace este procedimiento de suturar, coserlo y anudarlo contra la herida. Ahora, cuando se trata de injerto de piel parcial, nosotros descubrimos al 5.º día. Algunos lo hacen al día siguiente, como en el Hospital Almenar. Todo tiene su razón, que se va a explicar ahora conforme vayamos avanzando. Pero este descubrimiento al 5.º día tiene que hacerse con mucho cuidado porque para no romper la vascularidad que se está produciendo. En algunos casos donde nos sospechemos de seromas o hematomas o infección, se puede hacer antes. Por eso es que en algunos lugares lo descubren al día siguiente porque todavía no hay ningún vínculo que los una, solamente el hecho de estar juntos. ¿Por qué? Por la irrigación del injerto. El injerto de las primeras horas se va a nutrir por inhibición plasmática. ¿Ya? O más o menos a ver después. Para que un injerto sobreviva, la piel tiene que tener un grosor adecuado. El lecho tiene que estar limpio, libre de infección, libre de tejido necrótico. Y hacer una fijación adecuada, sin tensión, para evitar el efecto carpa. Si hay efecto carpa, no va a haber una buena adherencia del injerto en el lecho de la herida. Hay que inmovilizarlo adecuadamente. Y sobre todo, pues tiene que estar bien indicado, ¿no? Hay que vigilar que no haya sangrado para evitar que se formen hematomas. Y no debe haber, pues, signos de infección o supuración. Los injertos se nutren en las primeras 48 horas por inhibición plasmática. Y la deformación vascular, como ustedes han visto en la clase de cicatrización, generalmente empieza entre el 4.º y el 7.º día. A partir del 3.er día ya puede formarse ya la vascularidad. Y la anastomosis de los conductos linfáticos recién se inicia alrededor del 5.º día. Entonces todo esto va a facilitar que pueda descubrirse al día siguiente, básicamente para asegurarse de que no hay hematomas o seromas. En los injertos de piel total también el procedimiento es casi similar. La única diferencia es que, aparte de que se debe estar bien indicado, la piel se va a tomar con bisturí y la zona donante en este caso se va a regenerar por una cicatriz. Por lo tanto, la zona donante tiene que ser afrontado, tiene que ser suturado, tiene que ser cerrado. Y también la otra diferencia con los injertos de piel total es que la unión del injerto con el borde de la herida tiene que ser una unión vis a vis, bien íntima, para evitar cicatrices gruesas, para evitar que incluso queloides. ¿Ya? Y en este caso, el descubrimiento lo hacemos generalmente al 7.º día. Esto, como ustedes ven acá, es una escara, una quemadura de 3.er grado. Se hace una limpieza quirúrgica y miren cómo queda tejido celular subcutáneo, que es muy sensible a la intemperie.
Aparte de que, por ejemplo, acá estamos usando una solución, una crema, a pesar de eso se ha desecado. Esta es una zona injertada, un paciente con una úlcera crónica. Acá ven dos áreas bien distintas. Esta es una zona de un injerto antiguo, que si ustedes notan, está casi sobre la superficie del hueso. Está sobre el periósteo. Por eso esa coloración, y vean acá, este desnivel. Todo esto es tejido fibroso. Acá también, tejido fibroso. Y este color es básicamente porque no hay una buena irrigación. No hay una buena irrigación como... En cambio, este es otro injerto también que se ha realizado, claro, después. Pero noten, este color con este de acá. Es casi el mismo color. Y ustedes notan que no hay ese hundimiento, esa especie de coraza, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay tejido blando, mejor irrigado, que le da ese aspecto. Y acá se puede ver de más cerca, ¿no? Este es un buen injerto que tiene características similares a una zona sana, ¿no? Eso es lo ideal, que quede un injerto así, de esa manera. Bueno, entonces, ¿cuándo usar un injerto de piel parcial y de piel total? La piel parcial cuando se trata de cubrir áreas grandes, y la de piel total en pequeñas áreas, especialmente en cara, porque da un mejor resultado estético. La inmovilización en injerto de piel parcial se puede hacer con suturas o vendajes, pero en piel total necesariamente hay que hacerlo con suturas más vendajes. La zona donante en los injertos de piel parcial se va a reparar por reepitelización a partir de los anexos, como les había dicho. En cambio, en los de piel total se va a reparar por cicatriz, porque se va a suturar, va a quedar una línea en el mejor de los casos. En los libros dice que los injertos de piel parcial producen mayor contracción de la herida. Yo estoy en desacuerdo con esto. Eso tiene que ver más con el tejido fibroso que haya dentro de la herida. Y en cambio ellos dicen también que la piel total produce menor contracción. Pero eso depende, repito, del hecho de la herida más que del injerto en sí. Decíamos que el aspecto es menos estético en los injertos de piel parcial, pueden pigmentarse, etc. En cambio, el de piel total tiene mejor aspecto estético, por eso se usa también en cara. Estos materiales también, estos tejidos también pueden injertarse, como lo vimos al inicio. Ahora hay sustitutos de la piel que pueden ser, como ustedes ven, deben tener ciertas características. Por ejemplo, primero, no debe haber reacción a cuerpo extraño, no debe producir hipersensibilidad, no debe ser modificada por tejidos blandos, debe ser químicamente inerte, no inducir o producir cáncer, soportar un esfuerzo y tensión adecuados, que se pueda esterilizar y que pueda adoptarse una forma deseada. Esto es un poco difícil, pero felizmente se están haciendo ahora cultivos de piel, o piel artificial, o cultivo de queratinocitos. Lo difícil de este cultivo de queratinocitos es que son unas láminas muy delgadas, ¿cómo se llama? Como una lámina muy pequeñita, como vimos en la clase de cicatrización. Se forma una lámina bien pequeñita, bien delgadita, casi como una hoja de celofán o una hoja de cebolla, una tela de cebolla, así. Y no va a cumplir su finalidad si es que no va acompañado de una matriz dérmica. Entonces, ese cultivo de piel es muy delgado. Se puede usar, pero con matriz dérmica, ¿no? Últimamente hay algunas marcas comerciales. Y esto es importante que ustedes tengan en cuenta. Los homoinjertos, los senoinjertos, elamios, los apósitos y coloides son apósitos biológicos. Son temporales,
no reemplazan a la piel solamente un tiempo, no permanentemente. Bien. Eso es lo que podemos avanzar en relación a los injertos. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, yo tengo una duda con respecto al injerto de piel total que se utiliza en la cara porque es más estético. Ya. ¿Cuál es ¿Por la qué no duda? utilizar una parte de la piel parcial, que puede ser quizás la fina o la media que más se utiliza? En la cara no, pues Ujú. porque se pigmenta, se pone oscuro y no va a tener un efecto estético. Imagínate que tengas como un lunar grandazo en la cara, ¿no? En una zona, ¿no? A nadie le gusta. Es más que todo por la pigmentación que se da entonces en la piel parcial, doctor. Claro, porque el efecto es antiestético. Ujú. Sí, gracias, doctor. Bueno, vamos a ver acá un procedimiento de, de injerto en un medio como Latinoamérica. Para empezar, está mal indicado, ¿ya? Está mal indicado, ¿por qué? Porque es una zona donde no debe usarse injerto. Es una zona de apoyo, ¿ya? Bueno, pero como técnica está bien, ¿ya? Se- Acá ustedes ven una herida en el talón con tejido de granulación y se va a hacer la limpieza quirúrgica, lo que también no está bien porque debería hacerse al final. Están haciendo la limpieza quirúrgica Roma, están sacando todo el tejido de granulación. Van a tomar piel de la pierna, no es la zona más adecuada. Podemos tomarlo del muslo mejor, con un dermatomo eléctrico. Doctor, justo eso le iba a preguntar, ¿cuáles son las zonas más adecuadas para obtener tejido? Como en la clase les había dicho, la zona a elegir es mejor la zona del muslo, la zona lateral del muslo. Después puede ser la espalda. Habíamos dicho que en los niños puede ser la piel cabelluda. Y ya después puede ser cualquier otra zona, ¿no? Pero en ese orden de frecuencia o de prioridad. ¿Ya? Gracias, doctor. Sí, doctor, gracias. Ahí están marcando el tamaño de la piel que van a tomar. Ese es el dermatomo eléctrico. Hay que calibrar el grosor que se va a tomar. Se está tomando la piel parcial. Ahora esa piel la van a extender en una gasa. Miren la zona donante. Es similar a una zona, digamos, a una quemadura de segundo grado. Miren la piel tomada, le han hecho unas incisiones, como ustedes ven, para que drene el plasma y se va a suturar en la zona de la herida.
Doctor, esa es la porción parcial fina del tejido. No, es de espesor mediano. Mm. Mm, Piel de espesor parcial. Se está suturando la zona con Vicryl, parece. No, parece caudo crónico, muy rígido. Es como una especie de parche que se coloca, ¿no? Siguen suturando ahí. Si ustedes notan acá, en esas zonas hay pequeñas áreas sí. oscuras. Esto es que se está depositando un poco de sangre. Por eso es que se le ha hecho esas ranuras para que pueda drenar por esas pequeñas incisiones que están hechas, ¿no? Ya después lo van a cubrir con gasa, ese es el resultado final, como ustedes ven. Como procedimiento está bien, como les decía, ¿no? Ahora, otro, uno un poco más, digamos, más de primer mundo, ¿no? En este caso se trata de una herida. Home, no more home to me, whither must Bueno, no encuentro. I wander? Miren, Electrify your metabolism back to teenage levels by eating 1/2 teaspoon of this with ice. bueno, ya, entonces están midiendo el tamaño del I injerto que se va a tomar. must Miren este lecho. old blow Este lecho es un lecho adecuado, así, color rojo fresa, así debería estar para hacer un injerto. the winter Se está tomando el wind muslo con over dermatólogo eléctrico hill and completamente. heather. Este es el que gradúa el grosor de la piel. Thick drives the rain, Y and my este es el que gradúa el ancho de la piel. Esta lámina va a graduar el ancho de la piel que se va a tomar. Puede ser más chica, más corta o más amplia. Esta es la más amplia, creo. rain, and my roof is in the dust. Loved of wise men was the shade of my roof tree. The true word of welcome was spoken in the door. Como ven, es una piel de espesor parcial. Days of old, La zona donante. with the faces in the fire. Primera diferencia, en esta zona donante le están colocando un seno injerto de piel porcina para facilitar su repiterización, para que repiterice más rápido. Light, kind folks of old, Otra you diferencia, esta piel lo han colocado en esta lámina, que ustedes ven, una lámina rectangular que se llama dermocarrier. ¿Para qué? Para mallarlo. come Ahí lo van a again extender. no more.
y lo van a pasar por esta rodilla. Este es un expansor de piel, también le dicen mallador, ¿ya? Y van a pasar por ese mallador la piel que han tomado para mallarlo. Full of kindly faces, home was home then, my dear, happy for the child. Fire and the windows bright glittered on the moorland. Ya está la piel mallada, como ustedes ven. Song, tuneful Y la van a colocar en la song, herida. built a palace in the wild. Ya, ustedes ven, el largo del injerto es similar al largo de la herida, pero el ancho de la herida es más amplia que el injerto que se ha tomado. Now when day dawns on the brow of the moor, se suple esa diferencia. Y acá se está colocando suturas de grapas. lone stands the house, and the chimney stone is cold. Lone, let it stand now, the friends are all departed. The kind hearts, the true hearts, that loved the place of old. Siguen suturando, negro mallado. Otra diferencia es que ustedes notan que no hay una unión vis a vis entre un injerto de piel parcial y el borde de la herida. Miren cómo sobra. Spring shall come, come again, En la piel calling total up tiene que ser the vis a vis. moorfowl. Spring shall bring the sun and rain, bring the bees and flowers. Red shall the heather bloom over hill and valley. Soft flow the stream through the even flowing hours. Fair the day shine as it shone on my childhood. Ya. Otra diferencia es que acá también esta zona injertada lo están cubriendo con injerto de piel porcina. Fair shine the day on the house with open door. Otra diferencia. Para conseguir un íntimo contacto entre el injerto y la herida, van a usar terapia de presión negativa. Este es un opósito de terapia de presión negativa. La esponja lo van a cortar de la forma de la herida y lo están sellando con una But I go forever and come again no more. Bien. Siguen sellándolo. Ahí ven, han hecho una perforación para poner la válvula de aspiración. Miren qué ocurre cuando aspiran. De esta manera se logra que el injerto se adhiera íntimamente al lecho. Y lógicamente esto no lo vas a descubrir al día siguiente. Tenía que esperarse por lo menos los 5, 6 días, 7 días, dependiendo cómo va todo esto. Y esto lo produce esta máquina, como ven ustedes, miren cómo se hunde todo. Por el efecto de la presión negativa. Y esta maquinita es la que hace la presión negativa. ¿Ya? El VAC. O vacuum
También, pero ahí ahora hay varias marcas también, esta es la original, ¿no? No sé si quieren hacer alguna pregunta. Doctor, usted mencionó que este video de injerto de piel se hacía en el primer mundo, por así decirlo. No, Ahí me utilizan refiero el... al método. ¿Por qué? Porque es caro. Es doctor, caro porque, por ejemplo, esta máquina nada más colocar a presión negativa más o menos está en $1000. Solamente en costes materiales. El seno injerto también está más o menos en 3000 soles cada lámina. El dermocarrier, esa lámina para mallarlo, también está casi $100. El aparato ese para mallarlo cuesta como $10,000. Entonces todo eso incrementa los costos. ¿y qué es lo que utilizan aquí en nuestro medio, doctor, en los Como hospitales? vimos la primera vez, el primer video, por los costos básicamente, ¿no? Pero también, miren, nosotros hemos usado terapia de presión negativa, hemos usado los dermátomos, hemos usado el mallador, y lo que no hemos usado es seno injerto encima de seno injerto. Doctor, ¿y estéticamente cómo queda? No ¿Igual? quedan bien, pues. Claro, no queda igual. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿por qué no sería igual? A ver, ¿quién quiere responder? ¿Mm? ¿Por qué no sería igual? Porque en uno se está expandiendo más la piel. No, porque va a repitalizar de los bordes. No es igual que una piel normal, porque no tiene anexos. Esa piel injertada, piel parcial injertada, no tiene anexos. Por lo tanto, no va a tener glándulas sudoríparas, no va a tener glándulas sebáceas. Por lo tanto, va a necesitar lubricarse, por lo menos al inicio. Y a veces hay que lubricarlo todo el tiempo, humectarlo y lubricarlo. Porque Porque las glándulas sebáceas y las sudoríparas lubrican nuestra piel. ¿Entendido? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Sí. En el primer video se mostró un injerto, ¿no?, de piel en la parte del talón, Talón. ¿no? En el pie. Mi consulta era, usted mencionó que no era indicado en ese caso, ¿no? Porque era una zona de apoyo, ¿no? ¿Qué No era se, la mejor indicación, porque era una zona de apoyo. ¿Y qué Porque no se va a resistir, sugeriría en ese caso? no va a resistir el trabajo al que va a estar sometido y se va a ulcerar con frecuencia. En ese caso, mejor es usar un colgajo local o si no, que cierre por segunda intención. ¿Por qué? Porque la arquitectura tisular de la planta del pie es muy distinta a la de las demás partes del cuerpo. Solamente podemos encontrarlo en la mano, en la palma de las manos, porque están hechos para aguantar peso y fricción. Y mi duda también es, ¿en qué partes se recomendaría un colgajo y en qué partes del cuerpo un injerto, ¿no? O sea, en injerto sí ya lo mencionó, ¿no? Y en colgajo, ¿en qué Vamos a zona se hacer, recomienda? vamos a hacer clase de colgajos, pero ya son indicaciones de acuerdo a la necesidad de cada caso. Como digo, cuando por ejemplo, una similitud. Cuando va uno a la guerra, puedes ir pues con arcos, con flechas, puedes ir con bayonetas, puedes ir con fusiles, con ametralladoras o con un misil. Depende de lo que quieres hacer, cuánto tienes que hacer, ¿entiendes? No hay una indicación específica. Como digo, uno puede solucionar un problema con un injerto o con un colgajo. En algunos casos no se puede usar un injerto, ni siquiera un colgajo local, tiene que ser un colgajo libre. Y en algunos casos, a veces es mejor no hacer nada.
Dicen que un cirujano aprende a operar en 5 años. ¿Ya? Aprende a tener buenos resultados a los 10 años. Y recién a los 20 años de cirujano aprende cuándo no debe operar. Por lo tanto, no hay... En medicina no es 1 más 1 es 2. No hay forma. En medicina 1 más 1 puede ser 10. O si fracasas, 1 más 1 puede ser 0. ¿Entendido? La medicina es una ciencia y un arte. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces hacemos un pequeño receso de unos 10 minutos. Estamos acá 6:15, nos estamos viendo, para continuar con la de parte de sus colgajos y ustedes cierran con